Bueno, voy a compartir. Hoy vamos a ver la mansedumbre en los maestros de Dios. Vamos a estar viendo qué significa, de qué se trata, en qué consiste y cómo nosotros la podemos desarrollar y fortalecer, la mansedumbre. Si quieres compartir o aportar, pues ya sabes que o levantas la mano o abres el micrófono y empiezas a compartir. Bueno, voy a ampliarlo. No sé si puedes leer. ¿Quieres leer? María Victoria, no sé si quieres y puedes leer el número 1. Déjame, es que estoy aquí, se me va a descargar el teléfono y estoy viendo a ver cómo lo cargo. Perfecto. Entonces empiezo yo leyendo. Para los maestros. Entonces dice así: para los maestros de Dios, el daño es algo imposible. No pueden infligirlo ni sufrirlo. El daño es el resultado de juzgar. Es el acto deshonesto que sigue a un pensamiento deshonesto. Es un veredicto de culpabilidad contra un hermano y por ende contra uno mismo. Representa el fin de la paz y la negación del aprendizaje. Demuestra la ausencia del plan del aprendizaje de Dios y el hecho de haber sido sustituido por la demencia. Todo maestro de Dios tiene que aprender, y bastante pronto en su proceso de formación, que hacer daño borra completamente su función de su conciencia. Hacer daño le confundirá, le hará abrigar sospechas y sentir ira y temor. Hará que le resulte imposible aprender las lecciones del Espíritu Santo. Tampoco podrá oír al Maestro de Dios, quien solo puede ser oído por aquellos que se dan cuenta de que hacer daño, de hecho, no lleva a ninguna parte, y de que nada provechoso puede proceder de ello. Los maestros de Dios, por lo tanto, son completamente mansos. Me gusta mucho este párrafo en el sentido en que equipara la diferencia entre hacer daño y la mansedumbre. Entonces, en este párrafo queda muy claro que cuando haces daño a ti mismo o a ti misma o a otro u otra, no estás siendo manso. No hay mansedumbre en ese comportamiento. Y pues desarrolla claramente lo que significa hacer daño, ¿no? Y cómo realmente hacer daño no es una realidad del Maestro de Dios. No es una realidad del Maestro de Dios porque dice que es algo imposible para él. No lo puede ni hacer, infligirlo, ni sufrirlo. Porque una persona que ha aprendido a vivir en mansedumbre, a ser mansa, no puede hacer daño. O sea, no combinan daño y mansedumbre. No entran en el mismo contexto. Es parte de la dualidad y de la separación, porque tú eres manso y no haces daño. O haces daño y por supuesto no eres manso, no hay mansedumbre en ti. Entonces, hacer daño le confundirá, le hará abrigar sospechas y sentir ira y temor. Entonces mira que una persona con sospechas, con ira y temor, no es mansa. No hay mansedumbre, porque la mansedumbre tiene que ver con el sosiego, con la tranquilidad. Entonces, si hay sospechas, no hay sosiego. Si hay ira, por supuesto, no hay sosiego, no hay mansedumbre.
hará que le resulte imposible aprender las lecciones del Espíritu Santo. Entonces no tendrá esa disposición a aprender y a comprender lo que Dios nos quiere enseñar. O sea que para aprender y comprender lo que Dios nos quiere enseñar es requisito indispensable ser mansos. Es requisito indispensable tener mansedumbre. Entonces, el segundo párrafo dice así: necesitan la fuerza de la mansedumbre, pues gracias a ella la función de la salvación se vuelve fácil. Y me gusta cómo empieza, donde aclara que la mansedumbre es una fuerza, es una función de la salvación. O sea, si realmente quiero que haya salvación en mí, en mi mundo, y transmitirla a otros, debo aprender a tener mansedumbre, debo aprender a desarrollar esa fuerza y esa función. Es la fuerza y la función de ¿qué? De la mansedumbre. Y que cuando yo desarrollo y fortalezco en mí esa fuerza y esa función de la mansedumbre, además de que traigo salvación a mí, a mis relaciones, a mi mundo, se vuelve fácil. No es una cosa complicada, ni difícil, ni compleja, ni que tengo que empujar en fuerza de voluntad. No, realmente se vuelve fácil. Para los que hacen daño, llevar a cabo dicha función es imposible. Vuelve y nos recuerda que las personas que hacen daño no les es posible ser mansos ni cumplir la función de la mansedumbre. Pero para quienes el daño no tiene significado, la función de la salvación es sencillamente algo natural. Algo natural es algo sencillo, como el agua del río que fluye, es natural y por eso es sencilla. A pesar de que pueden haber rocas, ella traspasa esas rocas y sigue adelante, porque es natural y sencilla. Y ahora viene una pregunta: ¿qué otra elección sino esta tiene sentido para el que está en su sano juicio? En verdad hay que tener un juicio sano, un sano juicio, para elegir la mansedumbre, para elegir la salvación, para elegir la función de la salvación y la fuerza de la mansedumbre, porque una persona que no está en su sano juicio, como por ejemplo podríamos pensar una persona que está alcoholizada o que está bajo los efectos de cualquier tipo de sustancia que puede ser psicoactiva o adormecedora, no está en su sano juicio, o que está con mucha ira, con mucho enojo, entonces no está en su sano juicio. Entonces, para estas personas que no están en su sano juicio, pues obviamente la elección de la mansedumbre no funciona, no se presenta. Entonces, cuando estamos eligiendo ser mansos y desarrollar la función de la mansedumbre, estamos eligiendo ser de sano juicio, estamos eligiendo un juicio saludable. Y me gusta mucho porque dice juicio, no dice que nosotros no debemos juzgar, ¿no? Pero mira que si hay un juicio sano, un juicio que es saludable, y es que cuando elegimos la función de la salvación, cuando elegimos la fuerza de la mansedumbre. Y viene otra pregunta: ¿quién de percibir un camino que conduce al cielo elegiría el infierno? ¿Quién? Pues ¿quién haría esa elección del cielo? Pues ¿quién? Las personas que están en sano juicio. Porque las que no están en sano juicio, obviamente no tienen la claridad en su mente para elegir el cielo. Y ya, de hecho, cuando están así en esas condiciones de ira, de enojo, de molestia, de malestar, de
de inconformidad, de reproche, de reclamo, dicho, ya están en el infierno. Ya se podría decir que ese es el infierno. Entonces, si han elegido estar allí, en esas condiciones, pues obviamente no están conduciéndose al camino del cielo. Esto es muy claro, o sea, yo digo que esto es muy, muy claro. Ya quien decide es cada uno de nosotros. Y viene la siguiente pregunta. ¿Y quién elegiría la debilidad que irremediablemente resulta de hacer daño cuando puede elegir la fuerza infalible, todo abarcante e ilimitada de la mansedumbre? Qué bonito esta pregunta, porque aquí nos pone a la mansedumbre una fuerza infalible, no va a fallar. La mansedumbre nunca va a fallar. Y tan es así que hay un proverbio que dice: la blanda respuesta aplaca la ira. Y es verdad, uno lo puede experimentar cuando alguien le contesta a uno agresivamente y uno se queda callado, o uno está entretenido y no le prestó mucha atención, la otra persona, se le aplaca la ira. Entonces, la mansedumbre es una fuerza que no tiene falla, infalible. Y dice todo abarcante e ilimitada. O sea, imagínate la fuerza de la mansedumbre, el poder de la mansedumbre, todo lo abarca y no tiene límites. No tiene ningún límite la mansedumbre. Entonces dice, y como yo, ya teniendo esta claridad de que la mansedumbre es fuerza, que no tiene falla, que todo lo abarca, que no tiene límites, voy a elegir la debilidad. ¿Cómo voy a elegir hacer daño? No tiene realmente ningún sentido. Y por eso la pregunta, ¿no? Sin embargo, a pesar de que es como la lógica, sí nos deja el curso de milagros la pregunta. ¿Por qué? Porque nos está dando siempre la opción de elegir. Y es respetando lo que Dios nos ha dado, ese libre albedrío. Y sí, hay personas que después de aún ver esto y leerlo, eligen otra cosa. Y conozco muchos. Y eso está bien, eso es su elección, es respetable. Y llegará su tiempo en su momento. También dice, el poder de los maestros de Dios radica en su mansedumbre, pues han entendido que los pensamientos de maldad no emanan del Hijo de Dios ni de su Creador. Obviamente, los maestros de Dios que elegimos continuar con Dios y con sus enseñanzas y con su camino trazado, mostrado, enseñado, hablado de muchas y múltiples formas. Sabemos que la maldad no emana de él, ya lo tenemos claro. Ya sabemos que la maldad no combina con la mansedumbre y que los hijos de Dios están unidos a su Creador a través de sus pensamientos, a través de la mente. Por lo tanto, unen sus pensamientos a aquel que es su fuente. Sí, nos unimos en pensamiento y en acción a nuestra fuente, que es Dios, nuestro Creador. Y así su voluntad, que siempre fue la de Dios, queda libre para ser como es. Entonces, cuando decidimos seguir adelante con nuestro camino espiritual, así disponemos nuestra voluntad a la de Dios. Y entonces ahí sí podemos ser como somos. ¿Cómo somos? Hijos de Dios. ¿Cómo somos? Espíritu. ¿Qué somos? Espíritu. Somos hijos de Dios. Y entonces ya podremos ser como somos. Y somos como somos, de hecho. Bueno, muy bien. Ahora vamos a seguir. Hay el júbilo. Lo quiero leer porque me gusta mucho cómo empata con lo de la mansedumbre.
Bueno, no voy a leer, voy a leer donde dice, la mansedumbre significa que el miedo es ahora imposible. Quería leer ese parrafito porque en realidad, en conclusión, eso es lo que nos enseña la mansedumbre, que el miedo es completamente imposible. Cuando yo estoy siendo manso, estoy dejando de lado el miedo, no estoy sintiendo, ni vibrando, ni pensando en cosas del miedo. Y bueno, eso es la mansedumbre, los maestros de Dios. No sé si quieras decir algo, María Victoria. Ahorita no puedo porque estoy poniendo a cargar el celular. Gracias. Ok, muy bien. No, gracias a ti, Gracias por estar aquí, gracias por tu participación. Bueno, entonces eso es lo que realmente significa la mansedumbre en los maestros de Dios. Y volvemos, voy a dejar de compartir aquí y voy a sacar un documento en el cual voy a escribir algunos partes de lo que nos deja la enseñanza de la mansedumbre. Entonces, yo quiero como señalar un poquito las enseñanzas que nos deja lo que es la mansedumbre en los maestros de Dios. Entonces, primero que todo, la primera enseñanza es que la mansedumbre nos evita hacer daño. La mansedumbre nos evita hacer y vivir el daño. Esa es una de las primeras enseñanzas. La otra enseñanza que nos deja el acto de la mansedumbre es que dice, los maestros de Dios, por lo tanto, son completamente mansos. Dice, bueno, a ver, esto es frente al daño. Ahora, ¿cuál es la otra enseñanza que nos deja? Que la mansedumbre, ahorita lo comparto. La mansedumbre es, aquí dice que la mansedumbre es fuerza. La mansedumbre es fuerza. Y dice que la mansedumbre, además de ser fuerza, dice que es una función de la salvación. Es una función de la salvación. Entonces, mira todos los componentes que son la mansedumbre como tal. Y la otra es que la mansedumbre hace las cosas fáciles, hace que hagamos que las cosas no sean fáciles, hace que las cosas o lo que queramos vivir no sean fáciles. Y también nos dice que la mansedumbre, mire todo las ventajas que tenemos cuando tenemos a la mansedumbre de nuestro lado, cuando realmente la estamos aplicando con toda con todo nuestro interés, como con todo nuestro corazón, digámoslo así. También dice que la mansedumbre, dice que, a mí me gustó mucho esta parte donde dice que es infalible, abarca todo e ilimitada. Entonces es infalible,
abarca todo e ilimitada, infalible, o sea, sin falla, abarca todo e ilimitada. Y finalmente, lo último que nos dice de la mansedumbre, que me gustó muchísimo también, que es una fuerza, allá lo había puesto, creo. No, es una, sí, es una fuerza, ya lo había puesto. Dice que es una elección de sano juicio. Elección de sano juicio. Bueno, entonces ahora ahorita sí les voy a compartir esto aquí para que veamos en detalle y hoy nos quede realmente más y más, cada vez más y más claro qué es lo que significa la mansedumbre para el Maestro de Dios. Nos evita hacer y vivir el daño. O sea, no lo podemos ni hacer ni recibir. Es fuerza, nos hace fuertes. Cuando somos mansos, somos fuertes. Y mire que la mayoría de las gentes piensan todo lo contrario, que una persona mansa es bobo, tonto, no. Una persona mansa es una persona fuerte. Y la fuerza, ¿dónde está? En su interior, no está en lo que le demuestre al otro, no. En su interior está la fuerza. Y dice que la mansedumbre es una función de la salvación. O sea que si nosotros estamos trabajando por salvar nuestro mundo, por salvar nuestra vida, nuestra salud, nuestras relaciones, todo, queremos que todo vuelva a estar en paz, en gozo, en tranquilidad, tenemos que hacernos de la mansedumbre, porque ella nos va a ayudar en esa función de la salvación. La mansedumbre hace que las cosas no sean fáciles. Entonces, cuando las cosas se nos están complicando, cuando las cosas se nos están haciendo difíciles, es porque no estamos siendo mansos y tenemos que revisarnos allí. Esto tan complicado, esto tan difícil, es porque las cosas nos están, no estamos siendo mansos. Cuando hay mansedumbre, las cosas se empiezan a hacer fáciles. Es infalible, no falla, la mansedumbre no falla, abarca todo e ilimitada, y es una elección de sano juicio. Entonces, mire lo que significa ser manso y vivir en mansedumbre. Es una cosa que realmente es muy, muy beneficiosa. Entonces, si, como decíamos ahora, si una persona decide no desarrollar, fortalecer, vivenciar y aplicar en su diario vivir la mansedumbre, realmente no está teniendo un sano juicio, porque está echando a un lado o haciendo a un lado todas estas, bendiciones o bondades o cosas buenas que tiene el ser manso. Y ser manso es ser una persona tranquila, serena, y a que acepta lo que se le da, lo que se presenta, que fluye con la vida. Es una persona que mire que yo estaba recordando, Jesús dijo, sed mansos y humildes de corazón. Creo que algo así dijo el sed mansos, como yo soy manso, como vuestro Padre es manso. Entonces, y sed mansos como palomas, creo que también dijo. Entonces, la mansedumbre es una virtud, es una cualidad y una capacidad humana. Nosotros lo podemos ser. Si Él dice, sé mansos, y si el curso de milagros dice que los maestros de Dios son mansos,
quiere decir que es una cosa que lo podemos hacer. No es algo que esté fuera de nuestra capacidad, de nuestro poder, de nuestra acción, de nuestro pensar, de nuestro vivir. No es algo que esté externo. Y si no todavía no lo tenemos interno, tenemos la capacidad de desarrollarlo. Por eso Jesús dijo, sed mansos y humildes, porque podemos serlo. Ese sed mansos es que podemos serlo. Entonces, no hay excusa realmente, no hay excusa para ser realmente mansos y humildes. Bueno, creo que este es ¿cómo digo yo? La enseñanza de hoy, el compartir de hoy. Esta es la enseñanza que nos ha dejado un curso de milagros, de los dones de los maestros, esta enseñanza de la mansedumbre, y nos ha dado, creo que, unas muy, muy buenas razones para aplicarla, para vivirla, para esforzarnos en que se haga parte de nuestra cotidianidad, de nuestro diario vivir. Como no es más por el momento, entonces vamos a dejarlo allí. Vamos a parar la grabación para dar finalidad a este compartir de hoy sobre la mansedumbre como uno de los dones de los maestros de Dios según un curso de milagros.